Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros comenzando este capítulo 25. Ya estamos en el capítulo 1, 2 y 3 ahora. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea, Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Entonces, queridos amigos, fíjense, en este versículo 3, sobre todo que hoy estamos queriendo subrayar, que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Entonces aquí encontramos una cierta ambigüedad, ¿verdad? Porque dice que le pidieron a Porcio Festo que enviaran, le pedían que le concediera un favor. Pero la gente ella reflexionaba en ella, le concediera un favor. Oye, que pedí un favor a Porcio Festo, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Ordenar llevar a Pablo a Jerusalén. Hasta ahí no hay ningún problema. Egueruñan de Jerusalén, Porcio Festo, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Pero después continúa, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Porque habían preparado ellos una emboscada contra él, es decir, contra Pablo, en el camino. Habían preparado una emboscada. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Será que hasta así era tan flexible ya este Porcio Festo? En el versículo 27 del capítulo 24, nosotros habíamos reflexionado, pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. Hasta ahí todo tranquilo. Félix, que fue el procurador, después de un cierto tiempo, 5 años después más o menos, pasados 2 años, aquí 5 años más o menos en total, ¿verdad? Pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. O sea que 2 años estuvo
Pablo, aquí en este caso, en una libertad ambulatoria, ya es bebé. Vea la preso Samukuhin, una prisión domiciliaria y Shawahiname. Pero ahora entendemos que queriendo, dice, congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Queriendo congraciarse con los judíos. Quiere decir que los judíos no ya bueno, por fin no cambiaba a Félix, porque Félix no hizo gran cosa, sino que le había dejado incluso, le llamó, comenzó a hablar con él, entonces enseguida Félix también prefiere retirarse de esta situación. Entonces, oñemos burante, o Pepe, y listo, con eso nos quedamos así, ¿verdad? Entonces, pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Hasta ahí entonces habíamos nosotros reflexionado la situación de Pablo. Pero, Coanga, Porcio Festo, oye, bueno, él lo gobierna, Ojoma, Yandera Villa Félix, 3 días después de haber llegado a la provincia, imagínense, 3 días después, Festo subió a Cesarea de Jerusalén. Festo subió a Cesarea a Jerusalén. Entonces, después de haber llegado a la provincia, ojo, entonces, hoy cuando a Jerusalén, cuando hoy está asumiendo, a 3 días va a asumir, ya yo pima Jerusalén, ojo, más. Ya había esa, va a la situación, subió de Cesarea a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo. O aprovecháis para presentarle la acusación contra Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere hacer feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que no puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, dile que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien Siempre hay que alguien de ti todo lo sabe. y tiene el control. Tiene el control. Let's go. Quiere ver Él te quiere feliz, te quiere bendecir, te quiere feliz, te quiere feliz. No más tristeza. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah, te quiere feliz, te quiere feliz. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah, déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar, así es. Él te quiere feliz, él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación. Con el pacto de confianza. MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Pablo ante Porcio Festo apela al César. Ustedes veo página la Ñande narración que va desde el versículo, aquí tenemos ya el versículo primero, ¿verdad? Porque comenzamos el capítulo 25 del 1 hasta el 12. Del 1 al 12 será esta situación. Lo primero que se nos narra es que cuando había llegado Porcio Festo, lo primero que hace es, dice, para congraciarse con los judíos, le lleva y le mete ahí a Pablo en la cárcel. Y así entonces lo deja encarcelado. Ahora, 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Aquí ya hay un movimiento, Festo ya no imagina, Porcio Festo quiere mirar, quiere adentrarse dentro de esta nueva misión a Oberúa, porque él viene a sustituir al procurador Félix Yehoma, entonces quiere adentrarse y subió de Cesarea a Jerusalén. Ojo, ya a mí ya esa. Esa mila se reino, por decirlo así. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Continúa diciendo que los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que le concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Porque ellos habían preparado. Por eso aquí es un poco ambiguo, o tenemos que entenderlo así, ¿verdad? Porque imagínense, los mismos judíos que le están pidiendo aquí a Porcio Festo, así directamente, como si fuese que ellos son los jefes, ¿verdad? En Boguña de Pablo Ave. En Boguña de Jerusalén. Ave orero acusación, yo presentar los motivos de nuestra acusación. Orero preparado, ya tiene emboscaje, ¿se acuerdan que hubo toda una confabulación anteriormente? La conjura en el capítulo 23, versículo 12 en adelante, ¿verdad? Que querían matar a Pablo, pero eso cuando estaba ahí en Jerusalén. Se conjuraron los 40, y al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Solamente que aquí fue descubierto, ¿verdad? En esa conjura de querer hacerle una emboscada. El mismo sobrino de Pablo después se va a la cárcel, lo mismo que está en 10. Enseguida Pablo llama ahí a los centuriones. El centurión otra vez que le lleva junto al comandante. Y el comandante, menos mal que Ogendúa, lleva la escucha al sobrino de Pablo. Y le dijo ahí al sobrino de Pablo, ya atendé que. Entonces dice, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte al comandante que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín con el fin de hacer una investigación más detallada sobre su caso. Pero tú no te dejes convencer, dice el sobrino de Pablo. Al comandante le dice. O sea que también se arriesga y le dice, pero tú, o sea, como ordenándole. Porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento de no comer ni beber hasta no haberlo matado. Y ahora están preparados
esperando tu decisión. Se dan cuenta, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Lo que nosotros estamos mirando aquí, estamos viendo. Entonces, todo está muy concatenado y aquí en el capítulo 25, por eso es que nos deja un poco perplejos, ¿verdad? Porque quiere decir que con Félix parece que no corrió tanto el caso. Quedó allí varado, fue capaz él de juzgar. Hace años que tú juzgas en esta nación, le dice Pablo. Por eso dice, con gusto presentaré mi defensa. Con gusto, ahí Pablo. O sea, oyeron bien, y esto nos quiere decir, nos quiere hablar, enseñar un poco que efectivamente los judíos que presentaban acusación contra Pablo no iban a tener mucha repercusión, ¿verdad?, con sus acusaciones. Y más aún cuando después Pablo se defiende. Porque él punto por punto le va demostrando, Félix le va escuchando, y tal cual. Porque después pospone la sentencia, conociendo él acerca del camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente
Ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande,
imposible de comprender. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Pasiero. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Estamos con los versículos iniciales. Está el cambio de Félix, que era el procurador, ahora viene Porcio. Nos damos cuenta que hay una mayor influencia, parece, de los judíos o una mayor debilidad, también podemos decir, de parte de Porcio, porque dice que es decir, Porcio, queriendo congraciarse con los judíos, él, ¿qué hace? Dejó a Pablo en la cárcel. En cuanto que Félix no había hecho nada, quiere decir que también Porcio se iba enterando de las cosas que iba pasando, va hablando de coponaya, upeañan de pechaya pota, en fin, siempre apuntando y mirando él como procurador, como gobernador en ese momento, Porcio Festo, quiere congraciarse, quiere ponerse bien, y dice, vea, oye, muy ponasea, lleva las apisas, acuerdan de las judíos, acuerdan de, no hay problema, sí. Y entonces quiere ser bien visto, ¿verdad? Estoy llegando aquí, estoy el gobernador, el procurador, gente moigo, me lleva. Entonces, bueno, a mí esta me añe congraciata, a mí esta me va la belleza. Ahora el hipotabe Pablo, vea, muy bien, de cárcel. Diga, estoy belligo. Vea, estaba ahí, ya pobre contra. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como queriéndose congraciar directamente. Y además, nosotros sabemos que Félix conocía mucho más sobre la cuestión del camino, porque su esposa también, que se llamaba Drusila, su esposa Drusila era judía. Y como judía conocía bien, siempre, ¿verdad? Los judíos de por sí que conocían su religión, conocían muy bien las promesas. Jaupeando con las olla, pues. Aquí Drusila le enseña, le muestra el camino, le muestra lo que significa entonces la vida cristiana, porque ellos en Duay, judías ya llevan, porque después escuchó que Pablo en su autodefensa decía, no, yo no tengo nada que ver, tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos que son mis hermanos judíos. Llegó judío, tengo la misma esperanza de que ciertamente habrá una resurrección. Y un grupo de nosotros pensamos y estamos convencidos, fariseos, por ejemplo, que hay resurrección, tanto de los justos como de los huérfanos. Y entonces, los justos, o estos que están huérfanos de la gracia de Dios, como son las personas injustas. Los justos de por sí tienen esa gracia de Dios, los injustos ciertamente tienen la condena. Y entonces, yo realmente comparto todo lo del Antiguo Testamento. Llego a ver obvia formal. Y creo en la resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Por eso, yo también me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años, he venido a traer limosnas a mi nación, es decir, Pablo, en esta autodefensa me presenta Entonces, no sé de qué esta gente viene aquí a condenarme. Aquí que dice, bueno, te hemos traído a esta plaga de hombres, hemos encontrado esta plaga de hombres, pero demuéstreme, va diciendo más la plaga de hombres, y luego le dice, provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo. Pero si yo hace 12 días que estoy aquí, provoca alboroto a todo el mundo. Esto quiere decir que son simplemente el famoso oye endaye, pero muy, muy lado ven la pecorrobora, muy la pende prueba. Y luego continuaba diciendo que tenía así de sencillo la ley sobre todo, así de sencillo como para aplicar, sobre todo, en este caso, Félix, procurador, paz romana, podría meterlo dentro de esto.
o alborotada entre los beteas, y además este es jefe de la secta de los nazarenos, que era, en este caso si era una secta, estaba prohibida. La agrupación así, de una secta. Pero Pablo por eso se presenta y dice, no, yo no soy de ninguna secta, yo soy judío y que estoy esperando, igualito que ellos. Solamente que para mí, para nosotros ya se ha concretado en la persona de Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reubicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad.
Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos, pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida, pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25,
primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Estamos concluyendo con este versículo 3, que hoy estamos subrayando especialmente cuando le pedían que le concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén porque habían preparado ellos una emboscada contra Pablo en el camino. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, que ellos también le están pidiendo ahora, porque ya oigo ñande, seamos bastante de la sepa lleva, porque el procurador Porcio Festo lo que hace es mandarlo encarcelar, hace encarcelar a Pablo, lo mete en la cárcel. Y bueno, y ante esta realidad, enseguida, como yo le estaba diciendo, parece que por el hecho de encarcelarlo, entonces Porcio ya le está pasando un poco una manito a los judíos ante esta acusación que están haciendo contra Pablo, como diciendo, bueno, una parte de los ganaña encarcelar a ya. Pero por otra parte, ellos siguen con esa cabecita caliente ahí, de que ellos le están queriendo nada más y nada menos que matarlo, hacerlo desaparecer a Pablo. Quieren llevarlo, no sé, a la crucifixión, a lo que sea. Pero, acuerda, no admitir absolutamente la pecha ante la opuesta. Y menos todavía lo que hizo Félix, porque Félix no pena que se cuida, el procurador, los endullos, recuerda. Ahora ya puede tener malabarismo espectacular, porque él dice, conociendo el camino, pospuso simplemente el veredicto. No, coño, me están a Urirean a Licia que estaba en Jerusalén. Urireja, entonces lo llevan que transmite, lo examita, pero ya puta. Y mientras le deja, a pesar a tiempo, y no toma ninguna decisión. Incluso se encuentra con Pablo, decíamos, porque tenía luego su esposa Drusila, que era una judía. Era ya la tercera esposa de Félix. Y ahí al final, la cuñada iba hoy, entonces siempre convencer la Imena, hizo amor. Y fíjate que le fue informando, dando todos los detalles, qué es lo que ella conocía, en qué consistía, todas esas cosas. Y ahora, más o menos, cuando tiene toda una información, Félix simplemente lo deja dentro de una cierta libertad y no impidiendo que alguno de los suyos lo asistiera. No boté la posibilidad esa, ¿verdad? Bueno, pero después continúa, ¿verdad? Después continuamos nosotros y vemos aquí que se vuelve a insistir, porque cuando llega Porcio Festo, que quiere congraciarse, dice, seguramente que fueron los yo puedo vivir eso. Bueno, ave Homa Félix, no penamos su origen, le dejó libre a este hombre y le habrán repetido todito, ¿verdad? Le hemos encontrado estas plagas de hombres, le hemos visto que provoca alboroto entre los judíos, desde Pejuina, hay cualquiera peligroso. Y entonces también para congraciarse con los judíos, para que no vengan ahí a hincharle, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y también seguramente que, como les dijo, que era un plaga. Seguramente que le volvían a repetir todito a Porcio Festo. Pero eso a nivel de cuate nomás, ¿verdad? Porque el otro también se quiere congraciar, ¿verdad? Para no venir y hoy queremos hoy ya venir y chocar con esta gente, siendo que la importe con a judíos fuera, etc. Entonces se congracia, entonces lo manda a meter a la cárcel. Además le habrán dicho, este es peligrosísimo. Hay que matarlo si vos querés estar en paz. Porque y entonces él quiere congraciarse. Por ahora todavía no toma un veredicto, ninguna decisión, pero lo manda a meter en la cárcel. Y desde ahí nosotros estábamos reflexionando, porque 3 días después
de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea de Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra nada más y nada menos, ¿verdad?, que contra Pablo. Le traen estas acusaciones. Y le pedían que le concediera un favor. Y este era lo que nosotros mirábamos y decíamos, medio contradictorio. Porque dice, le pedían que considerara que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Ordenara a llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado para él una emboscada. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra presentación, nuestra reflexión, capítulo 25, hoy subrayando este versículo 3, que le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra Pablo en el camino. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.